Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bendición poder estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, una vez que hemos terminado esta etapa en la que vimos los 10 vídeos sobre los distintos aspectos del Espíritu Santo, vamos a continuar. Ahora no voy a grabar ningún vídeo sobre ningún tema en concreto, ninguna serie, ningún estudio sobre ningún tema en concreto. Más adelante, si Dios me lo pone, así lo haré. Pero bueno, voy a ir, lo que Dios me vaya poniendo, pues lo iré compartiendo con ustedes. Hoy quisiera hablar sobre un tema que es la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y bueno, he seleccionado una serie de versículos y bueno, son bastantes versículos, entonces no voy a hablar yo mucho, voy a intentar hablar lo menos posible, lo cual es una bendición para ustedes, que yo no hable mucho, sino que hable la palabra de Dios, porque si no recuerdan nada de lo que yo he dicho, pero ponen en práctica algo de lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, eso vale 1000 veces más que el que recuerden de lo que he estado hablando. Vamos a comenzar viendo algunos versículos que están en la carta de Pablo a Corintios. En Primera de Corintios, del 1 al 18, del capítulo 1, del 18 al 21 y del 25 al 31, aunque no se preocupen, luego les compartiré, cuando ponga el vídeo en YouTube, les compartiré cuáles son los versículos para que puedan leerlo ustedes en sus Biblias, que es más importante, porque ahora oyendo, luego a la media hora ya se nos ha olvidado todo lo que hemos oído, aunque el Señor, a través de su Santo Espíritu, muchas veces sella eso en nuestros corazones. Conmigo lo he hecho muchas veces, de que no me acuerdo de un versículo o de algo que me han dicho, pero luego descubro que en mi corazón está y que a lo mejor una semana después sí que lo comparto con otro hermano. Entonces no se preocupen si piensan que han olvidado todo, porque Dios lo pone en su corazón y lo va a recordar. Ya, aunque no sea de memoria, lo va a recordar y lo va a poner en práctica. Bueno, como decía, 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21 y del 25 al 31. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a todos los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, para los que no creen es locura, pero para nosotros, los que somos salvos por la gracia de Dios, es poder de Dios la palabra. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues como Dios ya sabía de antemano, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría suya propia, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso lo podemos ver claramente en cómo eligió Cristo a los discípulos. Cristo no fue a los fariseos ni a los escribas a elegir a los que más sabían. Cristo cogió pues a un pescador, a Pedro, a distintos oficios, a Mateo, que era un publicano que recogía impuestos. O sea, él escogió a lo vil y menospreciado para que la gloria fuera para Dios. Porque a veces cuando predica a alguien, que decimos, bueno, es que esta persona ha estudiado teología, es catedrático por tal o cual, y estudió medicina, y cuánto sabe este hombre, pues decimos, bueno, es lógico, está diciendo todo esto. Pero cuando alguien que no tiene estudios, que incluso puede no haber casi aprendido ni a leer ni a escribir, vemos que nos habla y toca nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios está sobre él, y vemos que anda conforme a la voluntad de Dios en santidad y obediencia, y vemos que esa persona, ese hombre, esa mujer, andan en los caminos de Cristo, y te dicen una palabra que tú dices, ¿cómo ha tocado esto en mi corazón? Sabes que eso solo puede venir de Dios, porque tú dices, si esta hermana o este hermano no han estudiado, ¿cómo me puede decir esto? Solo Dios, a través de él, puede ser que me esté diciendo eso.
Y eso es bueno porque así siempre vemos la gloria de Dios actuando en nuestras vidas y no ponemos nuestra fe ni nuestra mirada en un hombre. Mírenme a mí y no miren al hombre. Imítenme a mí, dice Cristo. Continúo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Fíjense qué bendición ser. Necio significa ignorante, no es un insulto. Necio significa ignorante. O sea, a veces es una bendición ser ignorante para que todo lo que aprendamos venga de Dios. No es que Dios no quiera que nuestros hijos estudien ni nada por el estilo, claro que sí. Pero que no hay que tener miedo de decir yo no he estudiado, yo no puedo valer para Dios. No. Usted, si vale para Dios, es porque así Dios lo ha escogido y porque Dios ve que usted tiene un corazón conforme a su voluntad. Eso es lo importante. Él le dará la sabiduría. Su Espíritu Santo pondrá en usted más sabiduría que cualquier sabio con su sabiduría humana. Entonces dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría para nosotros. Nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso. Para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Si de algo tenemos que presumir, es de que Cristo está en nosotros. Si de algo podemos presumir, es de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Si de algo podemos presumir, es de que Dios es bueno. Si algo podemos presumir, es de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Si de algo podemos presumir, es que el Espíritu de Dios fue derramado y ahora habita en nosotros. De todo eso podemos presumir. Continúo. En 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 16, dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos la ha revelado por el Espíritu, por su Espíritu en nuestro espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino su Espíritu? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Eso no es de nosotros, será de los que están en el mundo y no creen en Dios. Nosotros no hemos recibido en el mundo el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha regalado por su gracia, gratis. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, el hombre que no cree en Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros sí las podemos discernir. Tenemos la mente de Cristo, tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces nosotros sí las entendemos. ¿Por qué? ¿Porque somos más listos? ¿Porque hemos ido a la universidad? No, porque Dios ha tenido a bien darnos a su Hijo unigénito y darnos su Santo Espíritu, el Consolador, para que more en nosotros. Eso es lo que nos da a nosotros la sabiduría
y el entendimiento necesario para saber quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Espíritu Santo y qué le agrada a Él que hagamos y qué le agrada a Él que no hagamos. Entonces, no seamos necios ahora, sino sabios en elegir lo que nos conviene, que es estar con Dios. Ahora en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 14 al 18, dice: pero el entendimiento ahora está hablando del pueblo de Israel. Jesucristo hablando del pueblo de Israel. Pablo hablando del pueblo de Israel. Pero el entendimiento de ellos, del pueblo de Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. O sea, como ellos no reconocieron a Cristo como el Mesías, todavía tienen su mente embotada, no tienen un velo que no les permite entender, porque la Biblia no se entiende si no ves que el plan de Dios, desde el principio hasta el final, toda la Biblia trata sobre Cristo. Porque dice desde el principio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el principio del tiempo, o sea, en el Génesis estaban creándolo todo. Y también hasta Apocalipsis, cuando dice que va a venir nuestro Señor Jesucristo y vamos a pasar a vida eterna para vivirla junto a Él. Entonces, toda la Biblia habla del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú no crees en Jesucristo, si tú no ha sido Jesucristo revelado en ti, si tú no amas a Jesucristo, pues ya me dirán ustedes cómo va uno a entender la palabra de Dios revelada en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces dice Pablo, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que están perdidos para siempre? ¿Que Dios ha desechado a su pueblo de Israel? En absoluto, dice. Pero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por tanto, ahora esto es muy importante. Por tanto, nosotros todos, tanto pueblo de Israel como nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, a la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. O sea, somos mirando, si ponemos los ojos de nosotros en Cristo, ya sea el pueblo de Israel, ya seamos nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y miramos a Cristo como en un espejo y intentamos imitarlo, como dice, mirando como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria para que cada vez nos parezcamos más al modelo, que el único modelo es nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es sabiduría, dejarse transformar por el Espíritu Santo para parecernos cada vez más a Cristo. En 2 Corintios 4, versículos 3 al 4 y 16 al 18 dice: pero si vuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es fundamental. Hay quien se asusta cuando aquí dice que Satanás es el Dios de este siglo. Todos tenemos claro que Dios solo hay uno, pero aquí viene Dios en minúscula y se está refiriendo a que Satanás a día de hoy es el Dios de todos los que no creen en Dios, en el verdadero Dios. Y es claramente que habla de Satanás porque dice el Dios de este siglo, de estos momentos en la tierra, el que es Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Él hace que los incrédulos tengan el entendimiento cerrado. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de Cristo. Un salmo dice, en tu luz veré la luz. En tu luz veré la luz. Solo a la luz de Cristo podemos ver la luz. O sea, me iluminó. Estaba en oscuridad. No entendía nada. Ahora se me ha hecho de día. En
Cristo es el amanecer. Ya he dicho muchísimas veces lo del Proverbios 4:18. Y luego la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Y de eso se encarga el Espíritu Santo, de ir transformándonos, como dice aquí, de gloria en gloria hasta que nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Continúo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando porque nos vamos haciendo mayores, nos enfermamos, nos vamos, pues eso, haciéndonos mayores, ¿no? Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Día a día el espíritu no envejece, ni el de Dios ni el nuestro, es eterno. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Cada vez más un eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que nos pasen en este mundo, si uno va a vivir 70, 80, 90 años, ¿qué es eso en comparación con una vida eterna con Dios? Una leve tribulación pasajera. Claro, ahora, pues como un niño, usted ha visto cuando un niño se cae, se pone a llorar, claro. Ay, me he caído, mamá, está llorando ahí. ¿Pero qué hace? Se levanta y sigue corriendo. Pues así debemos ser nosotros. Cuando pasa algo malo, tienes dolor. Normal, es normal tener dolor cuando pasa algo malo. Cuando te enfermas, cuando te das un golpe, cuando alguien te da un golpe anímico, una persona, un amigo te engaña o cualquier cosa y pues recibes un golpe, todo eso te sienta mal. Pero todo eso son leves tribulaciones pasajeras, porque el problema del hombre es no creer en la vida eterna. Yo conozco muchos hermanos que desgraciadamente dicen que creen en la vida eterna, pero no creen. Y ven con pavor y terror el pensar que van a morir ellos mismos o otras personas queridas. Por supuesto, duele más cuando muere una persona querida, porque claro, de momento ya no la tienes contigo. Pero deberíamos pensar como cuando, si usted tiene un hijo y está en su país, y el que sea, Colombia, Ecuador, España, Francia, y entonces su hijo va creciendo y de repente va bien en los estudios y imaginemos que se va a estudiar a Estados Unidos y consigue allí un trabajo y está allí. Y bueno, no lo vemos, pero sabemos que está bien. Y entonces somos felices, claro que nos gustaría verlo, pero ¿y la tranquilidad que da saber que está bien y que no le va a pasar nada malo y que está bien? Pues eso es lo que pasa cuando un ser querido fallece. Claro, pues notamos su ausencia y nos pone tristes no ver a esa persona querida, pero ¿y la tranquilidad que nos da saber que está bien, que va a estar bien y que luego cuando nosotros también vayamos a estudiar a Estados Unidos, bueno, eso es una broma, cuando vayamos a estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, será como que hemos dejado de ver a nuestro ser querido 10 minutos, porque comparado con la vida eterna, ¿cuál es el problema? Que no creemos en la vida eterna muchas veces y entonces nos causa eso una ansiedad y una angustia tremenda. Pero si uno cree en la vida eterna y en las promesas del Señor, eso no debe ser un problema. Es una tristeza, como ya he dicho antes, cuando nos damos un golpe, pues lloramos, ay, cómo duele, claro que sí, pero la tranquilidad de saber que vamos para adelante y que Dios tiene preparado la vida eterna de nosotros, con Él y con nuestros seres queridos y con todos los hijos de Dios. Así que les animo a que de verdad tengan fe en la vida eterna, porque es una promesa de Dios. Continúo. En Lucas 24, 45, Jesús, después de haber resucitado, se apareció a los discípulos y les dijo esto tan importante. Es un versículo muy breve, dice. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús, porque todavía no ha llegado el Espíritu Santo, les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, porque las Escrituras no se entienden si uno tiene el Espíritu Santo. Hombre, uno lee,
Pues sí, pues como uno lee una receta de cocina, pero esto no es una receta de cocina, esto es la palabra de Dios. Y se entiende cuando uno tiene el código que descifra. El código que descifra, si esto estuviera en un idioma, necesitaría un idioma que no conocemos, necesitaríamos un diccionario para ir mirando las palabras que van surgiendo que no entendemos. Y esas nos las revela Dios a través de su Santo Espíritu. No hay un diccionario de la Biblia. Bueno, sí, pues, personas pueden hacer un diccionario. No, mira hermano, esto quiere decir eso. Eso es lo que él piensa. Pero Dios le revelará a usted conforme usted vaya orando cada vez más en comunión con Dios, con Cristo. Conforme usted más vaya leyendo la palabra, conforme usted más vaya andando los caminos del Señor, usted verá que cada vez entiende más cosas. No porque usted sea más listo, no porque usted sea más sabio, sino porque el Espíritu de Dios le revela todo lo que le es necesario. Continuamos. En Job 12:13, Job dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Qué breve, pero qué verdad. Qué breve, pero qué verdad. En Job 42, del 1 al 6, viene un pasaje que a mí me encanta porque me tocó a mí en el corazón mucho hace un tiempo, cuando de verdad conocí, cuando Cristo fue revelado en mí. No cuando me hice cristiano, porque yo me hice cristiano, me bauticé, pero luego más tarde ocurrió algo que aquí viene y que de verdad ahí conocí a Dios y bueno, vamos a leerlo. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento? Perdón, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nos hablan de Cristo y decimos, bueno, pues sí, ahora ya creo y nos bautizamos, conocemos a Cristo de oídas, conocemos a Dios de oídas. Aquí lo dice bien claro: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando uno recibe esa revelación personal y Cristo revelado en nosotros, todo cambia. A partir de ahí tú dices: yo hablaba cosas de las que no tenía ni idea. Yo lo reconozco en mí mismo. Yo he hablado cosas de la palabra a hermanos sin tener ni idea. Yo creía en mí, yo creía que las sabía, pero hablaba de cosas que no entendía, porque somos así de necios, que nos ponemos a hablar de cosas que no entendemos. Pero cuando ya uno conoce a Cristo revelado en ti, Pablo también dice en uno de sus pasajes: cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Esa es la clave. Es lo mismo, dice Pablo, que Job. Ahora que mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza de todas las tonterías que dije antes. Y ahora te preguntaré y tú me enseñarás. Por eso la sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene de lo alto, no de nosotros, que muchas veces creemos que sabemos muchas cosas y son solo sabiduría humana. Continúo para que no sea muy largo. Jeremías 9, 23 y 24. Viene titulado como el conocimiento de Dios en la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. O sea, no presumas de ser rico, no presumas de ser sabio, de ser listo, no presumas de ser valiente. Si tienes algo de que presumir un poquito, es de decir que has conocido a Dios por su gracia, no porque tú
lo valgas o porque tú, no, es que yo como soy tan importante. No. Presume, si tienes que presumir de algo, de ser hijo de Dios. De decir, Dios ha tenido a bien revelar a su hijo en mí. Y eso me hace feliz y estoy contento. Y presumo de ello y lo cuento a todo el mundo. Dios existe, Jesús es su hijo y ahora su espíritu mora en mí y yo soy feliz. Yo quiero transmitir estas buenas nuevas de salvación para que sepáis que en Él hay salvación y vida eterna. Eso es lo único en lo que podemos presumir un poco, en haber aceptado su fe. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que me abra, yo entraré y cenaré con Él y estaré con Él. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Abrir la puerta cuando Cristo llama. Ese es su mérito. Pero bueno, si de algo hay que gloriarse es que Dios me llamó, Cristo tocó mi puerta y abrí. Pues si alguien ha de presumir, que presuma de eso, en entender y en conocer a Jehová. Efesios 4, 17 al 32, que viene titulado como la nueva vida en Cristo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles llamado, no quiere decir que no sean de Israel. Gentiles quiere decir que no creen en Dios. Los gentiles son los impíos, los que no creen en Dios. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto es nacer de nuevo. Recuerdan que decía Jesús a Nicodemo: has de nacer de nuevo, Nicodemo, el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice: despojaos del viejo hombre, hay que morir a la carne, que está viciado conforme a deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre. Morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre es nacer de nuevo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es ponerse de rodillas, arrepentirse no es hacer algo mal y ponerse a llorar, ay, perdóname, como hacen los niños que saben manipular a sus papás y a sus mamás, como hacen el marido infiel o la mujer infiel que va llorando a su marido por haberle sido infiel. Ay, perdóname, no lo haré más, hasta que lo vuelve a hacer y otra vez y otra vez. Arrepentirse no es llorar. Llorar es miedo al castigo, nada más. Arrepentirse en el Nuevo Testamento viene con la palabra griega metanoia, que ya hablo de esto varias veces, que es tener una mente nueva. Mente nueva. Tener una mente nueva es morir al hombre antiguo y nacer al hombre nuevo. Por eso antes tenías un tipo de mente y ahora tienes otro tipo de mente. Es fundamental esto, hermanos. Bueno, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. A veces nos molestamos por algo que han dicho, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, pues estás molestado, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Te molestas, bueno, pero que se te pase, que no sigas con eso. No deis lugar al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, no estemos hablando de tonterías, sino hablemos palabras que son de edificación.
no de chismorreo y de crítica a los demás, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sobre todo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como os decía, hermanos, puede que olvidéis todo lo que he dicho. Realmente os lo digo la verdad. No lo digo por falsa modestia. No tiene importancia lo que yo haya dicho. Lo importante es que volváis a leer estos versículos en vuestras Biblias, los selléis en vuestros corazones y que os dejéis trabajar por el Espíritu Santo. Porque si alguna de estas cosas las ponéis en práctica, eso vale más que oír o ver 1000 prédicas del mejor de los pastores del mundo o lo que sea. Es la palabra de Dios obrando a través de su Santo Espíritu en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, para que cada vez nos parezcamos más al único modelo nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonad. Si usted es benigno con los demás, es misericordioso, perdona las ofensas, todo eso lo pone en práctica, pues le digo yo a usted que ha valido la pena esta prédica o cualquier otra prédica o este vídeo. Esto no es una prédica, pero bueno, este rato de compartir la palabra con ustedes. Entonces, bueno, hermanos, me despido ya. Hay muchos más versículos de los que hablar y uno en su amor a Dios y a su palabra estaría todo el día hablando, pero comprendo que ya llevamos 30 minutos, media hora y hay que dejar para otra vez. Y ya seguiremos compartiendo más tiempo juntos. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracia y paz para todos ustedes. Y bueno, les amo en Cristo Jesús, de todo corazón.